Dos líneas solamente. Primero en Hebreos capítulo 13. Cuando uno escucha testimonios así como los que hemos estado escuchando, datos, cifras, experiencias, como se decía, no son solo números fríos, cada número es una persona, cada persona es una familia, es un núcleo familiar, una iglesia, una comunidad. Y dice Hebreos, el capítulo 3, el verso 2, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acuérdense, dice el escritor, y la primera línea es acordarnos de ellos. Nos toca a nosotros otra realidad, que no vamos a decir que es más fácil o más difícil, porque el compromiso con el Señor siempre es difícil. Siempre es difícil hacerme cargo de que soy del Señor y de que todo mi contexto se tiene que enterar y tiene que llegar a Cristo. En distintos lugares y distintas realidades, pero al ver estas experiencias y conocerlas, acordarnos de ellos y orar por ellos. Porque nosotros podríamos hacer poco y nada, aún diciendo vamos a mandar fondos en un exceso de generosidad, vamos a poner todo, la mitad del sueldo vamos a ir, y ahora ¿cuánto sería eso aportando a esa realidad? Entonces, ¿qué nos queda? En lo que podamos colaborar, colaboremos, pero no nos olvidemos de ponerlos delante del Señor y orar por ellos, por la familia, las iglesias. Y la segunda línea, primero acordarnos, no olvidarnos, tenerlos presentes, como si nosotros estuviéramos ahí. El escritor acá de Hebreo dice, acuérdense de ellos. Pero en segunda línea, en Hechos capítulo 4, me lleva a pensar en si ellos siguen siendo fieles al Señor con todo lo que les pasa, ¿qué queda para nosotros? Donde hasta podemos salir por la radio hablando de Cristo, y el peligro es hasta que nos feliciten por eso. Y nos digan, che, qué bueno lo que hacen. ¿Cuándo vuelven conjuntos por acá? Y ese doble filo de decir, ah, mira qué bien que le hacemos a la sociedad, cuando el Evangelio es para molestar a la sociedad, incomodar a aquel que no tiene al Señor. Y dice Hechos capítulo 4, el verso 18, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Verso 29. Esto, lo que leímos recién, es la amenaza de los gobernantes a los apóstoles. Se callan la boca y déjense de molestar con Jesús, porque si siguen van a ver. Esas fueron las palabras. Los hermanos oran al Señor y dice el verso 23, puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, nos están amenazando, nos están impidiendo, no nos dejan. Señor, concédenos que podamos hablar.
No, Señor, salvanos, sacanos la amenaza, que no nos maltraten. Si el Señor lo permite, depende de vos, Señor, pero a nosotros concédenos que podamos hablar con denuedo, sin el nudo en la garganta, sin un nudo, sin impedimento, que lo hagamos. Nosotros en nuestra realidad no hay la amenaza que padecen nuestros hermanos. Y ellos en su realidad le piden al Señor lo mismo que tenemos que pedirle nosotros al Señor. Señor, permitinos serte fieles. En donde estemos y con lo que nos pase, permitinos serte fieles. Les digo con toda sinceridad, mirando esa experiencia, me miro a mí y me digo, qué flojito que soy. Aumenta la nafta y me empiezo a quejar. No sé qué pasa en las noticias con el gobierno y ya empiezo a protestar. Y pierdo de vista todo lo que tengo, que el Señor nos dio, pero no para que vivamos tirados panza arriba en el río, para que hagamos cosas para Él. Si el Señor nos tiene aquí es para algo. Y puso a esos hermanos en esa realidad y nos puso a nosotros aquí. Entonces, que oremos así, Señor, mira las amenazas, concédeles a ellos, concédenos a nosotros que podamos hacer lo que Él quiere para nosotros. Ahora, en esta circunstancia tan especial, le agradezco a los hermanos la invitación justo hoy. ¿Era yo? Ponele. Uno piensa todas las experiencias, todo lo que uno escucha. Nos toca como hermanos, como padre, no tiene hijas grandes, escucha chicas secuestradas que no aparecen y uno dice, la cabeza de esos padres, de esos hermanos, casi que ni se puede poner en el lugar, ¿no? Ahora, nos convoca a hablar aquí, sí conocer la experiencia, pero no hablar de ellos. No hablar de ellos en el sentido, no vamos a hacer un culto de los hermanos, porque son hermanos nuestros. Vamos a hablar de por qué los hermanos pueden tener este testimonio. Pensaba yo, ¿qué hace que una persona esté dispuesta a jugarse la vida yendo en contra de la corriente de su país, su religión o el movimiento político que lo rodea? ¿Qué hace? Que tengan esa valentía y que sigan adelante. ¿Qué hace? La respuesta es una persona, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de Él. Porque es lo que hace, lo que determina estas experiencias que van a ser, como se oró desde aquí, van a ser los testigos que nos impulsen a nosotros a seguir al Señor. Esa tan grande nube de testigos se sigue nutriendo de estas experiencias y hace que nosotros tomemos valentía, tomemos valor. Dice Hechos que después ocurrió de lo que pasó con Esteban. Esteban fue el primero que nos cuenta la Biblia que murió por el nombre del Señor Jesús. Los hermanos, con lo que pasó con Esteban, tomaron valentía, tomaron coraje y hablaban. Fue motivador. Y entonces esto que escuchamos, que no sea solamente para compadecernos, porque los hermanos no están buscando nuestra lástima. Sí que lo sepamos, sí que los tengamos en cuenta, pero que esto nos motive y nos aliente. Y entonces, primero hay un texto en Hechos, en el capítulo 17, una referencia en el verso 6, cuando los acusan a los creyentes ahí en Tesalónica, se arma un lío que Pablo tiene que salir corriendo de la ciudad por el lío que se armó. Hechos capítulo 17, verso 6, dice, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero, estos creyentes en África les están trastornando la vida a los que quieren una religión, a los que quieren un pensamiento, a los que quieren una forma. Les están poniendo patas para arriba todo. Y no desde las armas,
No desde la violencia, sino todo lo contrario. Desde la vida transformada, desde el amor, desde el querer el bien del otro a pesar de que me está dando mal. Está todo patas para arriba. Y entonces pensaba yo, ¿qué hace esto que una persona esté trastornada en este sentido? No en el trastorno está medio loco, sino en que las cosas están dadas vuelta. Uno, ¿qué pensaría esa persona? Pero hacerla corta, decir lo que quieren que digas y listo, zafá. ¿Por qué vas a mantener firme tu profesión de Cristo? ¿Por qué es más fuerte eso que tu conveniencia? Y en eso nos reconocemos frágiles, en que cuando nos conviene hablamos de Cristo y cuando no nos conviene nos mandamos al mazo. Nos quedamos callados la boca porque no me conviene decir que soy cristiano. A ver si me gastan, a ver si se me ríen, o a ver si me echan del trabajo. ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer por el nombre del Señor Jesús? Son preguntas personales y que no se las estoy diciendo porque las tenga resuelto, querido hermano. Las hacemos en conjunto. Porque es el desafío de ser hijo de Dios. El desafío de ser de Cristo. Si Él no me negó cuando fue a la cruz y Él quiso hacerlo por mí, yo le debo cuánto a Él. Y en este sentido leemos ahora entonces, segunda carta a los Corintios capítulo 5, 3 frases para que tengamos en cuenta y para que recordemos en función de por qué alguien estaría dispuesto al punto de que si hay que entregar la vida, depende del Señor, depende de aquel en quien yo creo y no de mi conveniencia o mi comodidad. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, por todos murió. Luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un punto de partida en esto y que tiene que ver con nuestra vida. Lo primero que descubrimos acá, que tenemos vida por Cristo. La vida que tenemos es por Cristo. Dice acá, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impele, nos hace una encerrona tal de que no podemos ir para otro lado. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron y por todos murió. El Señor Jesús murió para darnos vida. Primera cosa, cuando un creyente reflexiona y piensa, ahora, ¿por qué tengo vida? Es por Cristo. Mi vida es porque el Señor me dio vida ahora, cuando creí en Él. Dice Efesios que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, muertos para con Dios. Ese era el estado lejos del Señor. Cristo viene al mundo y da su vida, muere, y en su muerte hay vida para nosotros. La paga del pecado es muerte. La ley de Dios dice que el alma que peca muere. Es una ley de Dios. Y a estas generales de la ley no escapa nadie. El que peca muere. Ahora, Cristo con su muerte nos da vida a nosotros. Entonces, si ahora yo tengo vida es por Cristo, el que murió. Ahora dice que ese que murió y trae vida a nosotros, con su muerte, dice Hebreos, que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Entonces ahora ya la muerte no es un cuco para el creyente que ahí sí me muero, porque la muerte está derrotada. Cristo derrotó la muerte en la cruz. Y entonces uno encuentra o empieza a tratar de tirar de la punta de la madeja
¿por qué un creyente estaría dispuesto a decir, si me tenés que matar, matame, yo vivo por Cristo? Es descubrir cuál es la verdadera vida. El Señor dijo que el que quiere ser su discípulo se tenía que negar a sí mismo. Y el que quiera salvar su vida la iba a perder, pero el que pierde su vida por causa de él la hallaría. Esta es la verdad de tener a Cristo. Mi vida ahora es por Cristo. Comprender eso, que Él murió por mí para darme vida, me obliga, me constriñe. Si Él murió por mí, si Él me dio vida, ¿cuánto le debo yo a Él? ¿O voy a ser tan ingrato de darle vuelta a la cara? A la primera de cambio, cuando se me pone complicado, digo, no, nada que ver con Jesús. ¿Nos acordamos de Pedro? Pedro dijo, Señor, aunque todos estos, lo estaban mirando a sus compañeros, a los discípulos, aunque todos estos te negaran, ustedes, carnales, yo no te voy a negar, Señor. Cuando canta el gallo, después de que Pedro 3 veces, aún maldiciendo con malas palabras, yo no tengo nada que ver con Jesús, y Pedro se dio cuenta qué débil que era, y el Señor dice en la Biblia que lo miró. Y esa mirada del Señor Jesús a Pedro lo hizo de goma. Dice que salió triste y lloró amargamente. Pedro se dio cuenta cuando una muchachita me dijo, vos sos de Jesús, no fue capaz de decir sí. Y esa amargura, esa tristeza de decir, yo no fui capaz de defender al Señor. Cuando nosotros pensamos, Él murió por mí, Él me dio vida, muriendo en la cruz, es vida para mí. Y aunque tenga que pasar por la muerte, Él es vida para mí. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es vida. Por Cristo tenemos vida. Él murió por nosotros. Ahora sigue diciendo el texto que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Vida por Cristo, pero vida para Cristo también. Hay un propósito. Primero es la salvación que viene por Cristo. Pero ahora hay un sentido en la vida que viene al tener al Señor Jesús. Yo vivo para Él. El apóstol Pablo lo grafica y lo dice muy claramente cuando escribe en Gálatas y dice en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo para el que murió por mí. Vivo para Él. El sentido de mi vida es agradar a aquel que murió por mí. Él me dio vida, vivo por Cristo, pero ahora vivo para Cristo. Y es la continuidad. Una vez que soy salvo, que creo en Cristo, Él me salvó y tengo vida y vida eterna, yo ahora vivo para Él. Y es lo que en las experiencias nuestros hermanos lo viven minuto a minuto. Es como el rating. Minuto a minuto lo van viviendo porque no saben lo que va a pasar en un rato. Y es Cristo en su vida el que si yo estoy acá vivo para Él. Y a nosotros a veces se nos pasa la semana y se nos pasa tan rápido a veces que no hay ni un pensamiento. En el sentido de decir, ¿para qué estoy yo acá? Querido hermano, no tenemos que pensar que estamos de adorno en la iglesia, que Él nos salvó para estar como en una repisita, como un adornito, para que pase alguien y diga, che, mirá estamos para algo, para agradar al Señor, al que murió por nosotros en la cruz. Es el sentido de la vida. Muchas gracias.
Quien está diciendo estas palabras que leemos acá, cuenta una vez el apóstol Pablo que él era el que iba a buscar a los cristianos. Los arrastraba, los sacaba de las casas y los obligaba a blasfemar. Y dice que enfurecido contra ellos, los perseguía. Cuando mataron a Esteban, el apóstol Pablo dice, yo di mi voto, yo dije sí, mátenlo. Y uno piensa en el corazón del apóstol Pablo, el amor que tenía por la iglesia y por los hermanos, pensar que él había sido instrumento de todo eso. ¿Cómo el dolor que le causaría al apóstol Pablo decir, yo estuve de aquel lado, buscando a los creyentes para maltratarlos y para que si había que matarlos, que los maten? Y el apóstol Pablo, encontrándose con Cristo, y acá vemos el poder del evangelio, de que puede cambiar a una persona tan odiosa como el apóstol Pablo en alguien que ahora predica el evangelio y que sufre la persecución. Y que así terminan sus días, ejecutado en Roma por el nombre del Señor Jesús, por el nombre de su Señor, el que murió por él. Y que el apóstol dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para eso estoy. Vida por Cristo, vida para Cristo. Pero damos gloria a Dios porque la esperanza del creyente es que hay vida con Cristo, vida eterna con Cristo. Dice también el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol dice, yo me quiero ir con el Señor. Y es la esperanza que tenemos aquellos que hemos creído en Cristo. Dice el Salmo 48, este Dios nuestro es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y son las palabras de cualquier hermano de esto que escuchamos. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si toca pasar por la muerte, el Señor está conmigo. Y es la esperanza que moviliza y hace que el futuro no sea oscuro, sino que sea glorioso. Por eso es el peligro de la iglesia cómoda de los últimos tiempos en el sistema religioso, de que estamos tan bien, que tenemos nuestras vacaciones, tenemos nuestros placeres, la pasamos bomba y en la iglesia nos alegramos, nos abrazamos, la pasamos también. ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién va a querer ir al cielo si acá le estamos pasando de 10? Tengo mis lujos, tengo mis cosas, la paso re bien. Cuando escuchamos de esto, la esperanza del cielo toma otro brillo. De decir, acá puede pasar lo que pase, el Señor va a estar conmigo. Pero vamos a la gloria y ahí ya no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más nada. Vamos hacia allá, la vida eterna con Cristo, que alienta al creyente a vivir lo que nos toque vivir. Y aquí cada uno tiene su experiencia y tiene su tránsito y sus cosas para ir viviendo, donde cada uno sabe lo que le toca vivir. Por eso es tan lindo solidarizarnos con aquellos que sufren, porque a ellos les toca sufrir. ¿Qué sé yo lo que es perder una hija secuestrada por un grupo terrorista? No lo sé. Pero puedo pensar en esa familia y aún en esas hermanitas y orar por ellas. ¿El Señor pensamos que las abandonó?
Aún con lo que les toque pasar, ¿pensamos que las dejó? El Señor de que cantamos que es fiel con nosotros y es fiel con ellos. Confiamos en eso. Entonces, vida por Cristo, y si hubiera alguien acá que todavía no tiene esta confianza, busque al Señor, pídale el perdón de sus pecados y busque la vida de verdad que está en Cristo. La vida que trae la cruz. La vida que viene a partir de la muerte del Señor por nosotros. Es el mensaje de fe que predicamos y del que hay que hacerse cargo. Mucha gente dice ser cristiana en nuestra sociedad. Pero como decía el pastor, cuando escucharon lo que pasó no volvieron a la iglesia. Es mucho riesgo. Y como se dijo desde aquí también, esto no es nuevo, desde el primer momento. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo? Porque en aquellos tiempos el que decía Jesús es el Señor, le iba la espada. Venían los soldados romanos con la fuente de incienso y al que paraban en la calle, dale gloria a César. El César es el Dios. Y entonces el cristiano se veía en el problema de decir, o el César es el Dios y zafo, o decir, no, Jesús es el Señor. Y entonces el que confesaba a Jesús, ¿quién lo iba a decir? Porque sí, era genuina, la fe esa no tenía retruque. Nuestros tiempos está todo tan diluido que yo puedo decir soy cristiano y no pasa nada. Y entonces nos revisamos a nosotros mismos y decimos, creemos en Cristo, Él murió por mí. Y lo voy a decir, cueste lo que cueste, lo voy a decir. Vida por Cristo, vida para Cristo, queridos hermanos, que podamos dedicar nuestra vida y que el sentido de nuestra vida sea vivir para aquel que murió por nosotros. Pero que nos aliente la esperanza, vamos a vivir con Cristo. Dice, para terminar, 1 Tesalonicenses 4, el verso 17. 1 Tesalonicenses 4, verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto? Siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, como decía el texto, nos constriñe el amor del Señor, nos obliga, nos impele. A Lutero cuando le dijeron retractate de lo que estás diciendo, dijo Lutero, hasta acá llegué, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Tengo que decir esto. Como creyentes, como hijos de Dios, no nos queda otra que vivir en agradecimiento al Señor que murió por nosotros en la cruz. Nos amó tanto. ¿Cuánto se merece de nosotros? Que pueda ser una realidad en nuestra vida. Y la vida que viene por Cristo, la vida para Cristo que es ahora, nos aliente en la esperanza de que un día vamos a vivir con Cristo toda la eternidad. Hermanos, que el Señor nos bendiga.